el agrado de darlo al doctor Francisco Pérez Robles, optómetra licenciado, ¿no?, del país de México. Una breve reseña para hablarles y comentarles del ponente, graduado de la Universidad Autónoma de La Laguna de México, con mención honorífica por su examen profesional sobresaliente, especialista y conferencista en optometría funcional, baja visión y optometría pediátrica. Actualmente encargado de las áreas de rehabilitación visual y entrenamiento visual en la Asociación Ver Contigo de Torreón, ¿no? Expresidente del Consejo Funcional de Optometría y actualmente presidente, ¿no?, del Colegio de Optometristas del Estado de Coahuila. Doctor, con usted nos dejamos el tema de habilidades visuales. Seremos todo oídos para ustedes. Gracias por la ponencia y adelante, doctor. Será un gusto escucharlo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias al presidente Renzo Serrano por la deferencia hacia mi persona para hablar de este tema. Gracias al vicepresidente por la presentación, Jessica Calderón. Gracias a Suelen por abrir y vincular nuestros países hermanos, México y Perú. Gracias a todos los asistentes de la Asociación Nacional de Optómetras Profesionales de Perú, ANOP. Es para mí un placer estar por aquí con todos ustedes. Espero que la información que comparta en este momento sea del agrado de todos ustedes y, por supuesto, como en cada ponencia, uno de los objetivos debe de ser que tengamos la capacidad de generar dudas. Cuando no generamos dudas o inquietudes en la audiencia, lo más seguro es o que no se entendió nada o que no tuvo nada de atractivo. Entonces, espero que al final podamos interactuar un poquito al respecto de lo que vamos a platicar aquí. Y antes de arrancar, yo quisiera pedirles un favor, que todos coloquen en el chat un comentario poniendo su nombre y el país en el que son, porque sé que hay profesionales de otras partes de los países que son México y Perú. Entonces, si son tan amables, por ahí regálenos un saludito, digan de dónde son, para saber que no estamos solos. De pronto, estas charlas virtuales es un poco difícil estar en contacto nada más con la computadora y nos estamos viendo nosotros y nuestra presentación, pero nos gustaría saber que del otro lado hay gente escuchándonos e interactuando con nosotros. Por razones obvias, los mensajes no los leeré en este momento, pero bueno, como sé que esto se graba, los veré un poquito más adelante. Muchas gracias. Entonces, el tema del cual vamos a platicar el día de hoy se llama habilidades visuales. Yo hago parte del Consejo Mexicano de Optometría Funcional, que es un consejo que se dedica a la capacitación principalmente en el área de la optometría funcional, que tiene que ver con todas estas habilidades visuales más allá de la agudeza visual, lo que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso nuestro lema dice, más que 2020, el desarrollo visual. Y si arrancamos desde esa premisa, entonces tan fácil será entender que no todo está en el 2020. Espero que al final de la charla nos quedemos con un poquito más de inquietudes y deseos de escuchar un poco más al respecto de lo que vamos a platicar. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por su atención y arrancamos. Para arrancar, hablando de un tema, primero hay que definirlo, por supuesto. Según la Real Academia de la Lengua Española, una habilidad es una capacidad y disposición para algo. Cada una de las cosas que las personas ejecutan con gracia y destreza. Alguna persona que practica algún deporte, decimos, tiene mucha habilidad. ¡Qué gran habilidad! Es decir, tiene una gran capacidad y disposición para realizar lo que está haciendo. Todos los humanos, en su mayoría, a excepción de que exista alguna patología, nacemos con el potencial de buena visión, o buena vista, perdón. Sin embargo, la visión va un poquito más allá.
hablaremos de las diferencias que tendría entonces hablar solamente de visión, que sería un acto que implica más habilidades, más acciones, interpretación de lo que vemos y todo esto, y el acto más o menos pasivo, que es el acto de ver solamente. Todos nacemos, como repito, a excepción de que exista alguna patología, todos nacemos con ese potencial y se va desarrollando a través de la vida. Nosotros como seres humanos, lo veremos más adelante, no nacemos viendo el 20/20, sino que a través del tiempo se va dando un proceso de hemetropización, es decir, poco a poco vamos llegando a tener una agudeza visual normal, tanto de lejos como de cerca. Sin embargo, eso no quiere decir que a la par se van a ir desarrollando la vista y la visión. Son dos cosas diferentes que trataremos de explicar un poquito más adelante en esta conferencia. Las habilidades visuales van siempre construyéndose una sobre otra. El proceso de la visión es un continuo, lo que quiere decir que no está interrumpiéndose en ningún momento, salvo que haya una condición patológica o algo que lo interrumpa, pero el continuo visual es un proceso que siempre está progresando, es decir, va paso a paso, habilidad tras habilidad, una se afianza y esto le da paso a la que sigue para que entonces haga su rol y empiece también en este proceso de maduración, que al final es lo que el individuo va a tener la posibilidad de interactuar visualmente con todo lo que se encuentra a su alrededor. Por tanto, una habilidad la podremos definir como esta capacidad para desempeñar tareas o alcanzar metas específicas con facilidad y eficacia. Estas palabras son importantes. Actividades y luego que sea fácil y eficiente. Es decir, que lo logremos de una manera que no nos implique tanto esfuerzo. Todas estas habilidades se pueden desarrollar de una manera natural en la mayoría de las situaciones o pueden ser mejoradas por medio de un entrenamiento específico que se va a conocer como entrenamiento visual. Todas estas técnicas que dan el poder para que podamos localizar, identificar y recordar lo que estamos viendo, se conocerá como las habilidades visuales. Y todo eso hará parte de un conjunto para que lo digamos que esto, ahora sí, corresponderá a un proceso visual. Quiero continuar con este pequeño cuento, a partir del cual iremos formando unos criterios que nos permitirán continuar con esta charla. Se trata de un cuento que es conocido como Los ciegos y el elefante. Cuenta la historia que estos hombres ciegos eran sabios y estaban discutiendo sobre cómo sería un elefante. Cada uno llegó a donde se encontraba un elefante y de acuerdo al lugar empezaron a describir cómo era el elefante según sus conceptos. El primero llegó más o menos al nivel de las costillas del elefante, topó, lo sintió con sus manos y empezó a describir. Él dijo, el elefante es como una pared de barro muy seca. El siguiente llegó donde se encontraba el colmillo del elefante, lo tocó y por la punta dijo, esto se trata de una espada. El elefante se parece a una espada. El tercero llegó donde estaba la trompa del elefante y dijo, el elefante se parece a una serpiente. El cuarto llegó al nivel de una de las patas del elefante y lo describió que se parecía como el tronco de un gran árbol. El siguiente, el quinto,
llegó donde la oreja del elefante y al tocarla dijo, un elefante es igual a un abanico. Por último, el sexto que llegó tocó la cola del elefante y dijo, no, ustedes están equivocados. Un elefante es igual a una cuerda. Un elefante se parece a una cuerda. Y surge una pregunta. Entonces, ¿cuál de ellos 6 tenía razón? Por favor, ayúdenos en el chat contestando esta pregunta. ¿Cuál de ellos tenía razón? Cada uno dio su versión, una pared, una serpiente, un tronco, un abanico, una espada y una cuerda. 6 conceptos diferentes para la misma cosa, para el mismo objeto, para el mismo animal. ¿Cuál de ellos era quien tenía razón? Lo dejamos para el final y continuamos con esta reflexión. Por tanto, como sabemos, la visión es aprendida y el doctor Skeffington, quien vamos a hablar un poquito de sus conceptos en esta charla, él decía que la visión es aprendida. Por lo tanto, también puede ser entrenada. Y si se entrena, entonces la gente puede ver de una manera más eficiente. Piensen en esto que les voy a decir. Esta habilidad o la visión como tal, puede ser modificada a través de influencias del medio ambiente. ¿Les parece que ahorita, en este tiempo de cuarentena, de pandemia que estamos viviendo, nosotros estamos haciendo cambios en el entorno, estamos siendo modificados por el medio ambiente? La respuesta es sí. ¿Cuántas horas pasamos haciendo esto, incluso lo que estamos haciendo en este momento? Una charla virtual a través de Zoom y todos viendo el monitor de nuestra computadora, tableta o celular, a una distancia cercana. ¿Y qué piensan de que los niños están haciendo esto mismo? Tomando las clases por este medio, enviando las tareas por este medio. Después de que terminan, se ponen a revisar sus redes sociales, se ponen a platicar con amigos, etcétera. Y todo es en distancias cercanas. El ser humano, nosotros, estamos diseñados para hacer labores y tareas de lejos, pero nuestras actividades en el mundo actual son para ver de cerca. Entonces, ¿qué les parece que todas esas actividades pueden ser ocasionantes o causantes de miopía? ¿Les toma sentido? Parece que sí, según los conceptos que el doctor A.M. Skeffington propuso. Y fíjense lo relevante de estos postulados que él propone. Estos fueron propuestos en el año 1928, que es la época en donde se funda el Optometric Extension Program, que es algo en Estados Unidos que tiene como fundamento todo el tema de la optometría funcional. Estamos hablando de 1928 y a la fecha son conceptos que siguen vigentes. Y no solamente vigentes, están cobrando nuevamente auge y relevancia por todo esto que está sucediendo. Entonces, el atender a un paciente va más allá de solamente corregir una ametropía y lograr que el paciente llegue a una agudeza visual estándar de 20/20. ¿Y qué pasa si no alcanza el 20/20? ¿O qué pasa si alcanza el 20/20 pero además tiene infacilidad en la escuela o dificultad para el aprendizaje o una serie de situaciones que pueden estar interrumpiendo el correcto desarrollo y desempeño del individuo? Entonces, la miopía se vuelve a un tema de actualidad por muchas cosas, porque la industria le está invirtiendo grandemente todo esto, pero porque nosotros desde nuestro consultorio, desde nuestras recomendaciones, podemos hacer que el individuo sea capaz de tener un mejor desempeño y, por supuesto, evitar que llegue a desarrollar una miopía que tenga relación con las alteraciones visuales o las habilidades visuales mal manejadas. Como pudiéramos decirlos, todas las disfunciones acomodativas o bien todas las disfunciones de agencias funcionales, por decir lo menos, aunque el tema no es la miopía,
por lo menos sabemos que es algo interesante a lo cual debemos de estarle poniendo atención. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las investigaciones y todo lo que se habla de miopía va encaminado hacia la corrección de la ametropía como tal para lograr el 20/20, sea con cualquiera de los métodos convencionales, como pueden ser los anteojos o anteojos especiales, o los lentes de contacto especializados o la ortoqueratología. Sin embargo, poca atención se le está dando al tema de todas las cuestiones acomodativas que pueden influir en el desarrollo de una miopía o de una pseudomiopía. Entonces, atención en eso y hay mucho por hacer. El doctor Skeffington propuso dentro de sus trabajos hace mucho tiempo, les decía yo 1928, 1930 por allí, él propone que la visión la tratemos desde este punto de vista, a través de 4 círculos que se van a juntar y van a converger en el centro para que se logre lo que es la visión. Vamos de izquierda, iniciando como las manecillas del reloj. Entonces, el primer círculo corresponde al círculo de identificación, que responderá a una pregunta. Cada uno de ellos responderá preguntas. Entonces, la identificación va a responder a la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es lo que estoy viendo? El segundo círculo, el superior, se llama el círculo de centrado, que ese círculo responde a la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el objeto que estoy viendo? El tercer círculo, que es el círculo de habla y audición, responde a la pregunta, ¿qué sé yo de ese objeto? Y por último, el cuarto círculo, el círculo de dónde estoy, esa es la pregunta, y el círculo se llama antigravedad, postura y movimiento. Los círculos que forman la visión, emerge entonces la visión, que aparece ya en la parte superior, ¿cierto? Entonces, después de la identificación, el centrado, habla y audición, antigravedad, postura y movimiento, tenemos ahora sí a la visión, que eso puede decir, para la identificación es solamente saber qué objeto es, de dónde, qué es ese objeto. Después, ¿dónde está el objeto? Esto nos obligará a hacer movimientos para llegar a ese objeto, movimiento de los músculos extraoculares. Después, ¿qué sé yo de ese objeto? ¿Dónde estoy yo en el espacio con respecto a ese objeto? Una vez que se completan todos estos círculos, aparecerá la visión. El doctor Skeffington también nos decía que de estos 4 componentes aparecerá la visión como algo abstracto, es decir, no pudiéramos determinar que la visión está ocurriendo solamente en algún punto, como cuando hace muchos años estábamos en la universidad, nos decían que la visión se desarrollaba en el área occipital, nada más, que ahí era todo lo que sucedía, que ahí llegaban los estímulos visuales, eran transformados, interpretados y después surgen todas las nuevas evoluciones de las neurociencias y se van descubriendo nuevos hallazgos, que hay muchísimas más vías de comunicación en el cerebro que nos dan la posibilidad de llegar a entender un poquitito más el proceso que fue propuesto por el doctor Skeffington. Que, repito, ¿hace cuánto tiempo fue postulado, cuánto tiempo fue propuesto? Y sin embargo sigue cobrando vigencia en este tiempo. Actualmente, decíamos, todos los trabajos que realizamos tienen que ver con actividades en visión cercana. El celular, la computadora, la televisión, todo lo hacemos en visión cercana y poco estamos haciendo en visión lejana. Esto nos ocasiona que se vaya dando un proceso que puede también desencadenar la aparición de la miopía. Por tanto, otra vez retomamos, muy importante estar atentos a todas esas recomendaciones que se dan de hacer pausas activas, que quiere decir
20 minutos haciendo alguna actividad, 20 segundos descansando, viendo a algo que se encuentre a más de 20 pies, porque esto fue propuesto por la Academia Americana de Optometría, entonces por eso viene en los pies, ¿verdad? En pies, pero equivaldría a ver algo que se encuentre más allá de 6 metros. Entonces, una pausa activa quiere decir enfocar y ver algo en una distancia lejana hasta que se aclare. Por ejemplo, puede ser una fotografía que tengamos en la pared, ver a través de la ventana. Y una pausa activa significa que el letrero, la fotografía o el objeto que vayamos a ver se aclare de tal manera que eso va a significar que el proceso de la acomodación ya se relajó. Porque acuérdense que a menor distancia, mayor esfuerzo acomodativo. Entonces, las pausas activas con la regla 20-20-20, tomarlo en cuenta. Cuando estamos viendo algo, es que no solamente lo estamos viendo sin tomarle mayor importancia, sino que a todo lo inspeccionamos, lo identificamos y posterior a eso le damos un significado. Intervienen, por supuesto, el gusto, el tacto, el olfato, la visión, no se diga, la propiocepción y el proceso antigravitacional. Todo esto nos va a dar la posibilidad de que tengamos, ahora sí, interpretaciones claras de lo que estamos viendo para llegar a procesos visuales, que acuérdense lo que estamos platicando, que no es solamente el ver como un acto pasivo, sino que implica mayores habilidades, como lo veremos un poquitito más adelante. Desde las etapas del nacimiento, por supuesto que aún no hemos alcanzado el máximo grado de madurez. Nuestro sistema, principalmente el sistema nervioso, es altamente susceptible a todos los cambios que se encuentran en el medio ambiente, a favor, o sea, para bien o para mal, de manera negativa también, ¿verdad? Si los estímulos no son los adecuados o los adecuados para las etapas en las cuales nos encontramos. De tal manera que hemos de ser muy cuidadosos para tampoco sobreestimular, sino que la visión debe de ir desarrollándose siguiendo los criterios y los procesos normales del neurodesarrollo. Les quiero compartir esta investigación que se desarrolló en el Instituto de Massachusetts, en Estados Unidos, en donde en unos gatos les privaron de la visión por 3 meses. A la izquierda vamos a encontrar cuál era la edad que tenían los gatos. En el primer ejemplo aparecen los gatos de 0 hasta los 3 meses de edad. El segundo renglón, gatos de 3 a 6 meses de edad. Y por último, tenían gatos mayores a los 2 años. Los resultados de esta investigación fueron los siguientes. Les ocluían a los gatos para ver cuáles eran los cambios que se sucedían. En el primer ejemplo, de 0 a los 3 meses, se dieron cuenta que esta era la etapa más crucial del desarrollo, de los 0 a los 3 meses. De los 3 a los 6 meses, los cambios fueron mínimos. O sea, hubo cambios, pero muy poquitos. Cuando se ocluyeron mayores de 2 años, no se encontraron grandes cambios en todo lo que estaba sucediendo. Por tanto, la conclusión a la que llegaron es que cuanto más temprano se sufra de algún daño, alguna privación de la visión, como en estos ejemplos, mayores daños ocurrirán por las cuestiones de la susceptibilidad que tiene el sistema en esas etapas del desarrollo. Lo mismo, esto obviamente lo trasladamos a la edad de los niños, en humanos, llamémoslo así. Entonces, evidentemente, hasta antes de los 3 años, somos más susceptibles a cualquier tipo de cambio. A partir de los 3 años se supone
que ya hay procesos más o menos que están establecidos y los daños pudieran ser un poquito menores, aunque también pudieran verse reflejados, por supuesto. Esta investigación la desarrollaron Hubel y Weisel. Entonces, hablaremos de los sistemas neurofisiológicos de la visión que responderán a la pregunta, ¿se acuerdan de los círculos de los cuales estamos hablando? Que es la pregunta, ¿qué es? Este sistema, o el sistema parvocelular, lo conocemos también como el sistema focal. Sus respuestas son lentas y también son sostenidas. Quiere decir que es estable, ¿verdad? Se mantiene. Es consciente y nos ayuda dentro de las funciones que tiene, nos ayuda a la discriminación, a la identificación, a detectar el color, el detalle, la comprensión y por supuesto a mantener la atención sostenida. En el caso del sistema ambiental, entonces hablamos de las células magnocelulares de conexión múltiple, o sea, no es ya la conexión como platicábamos antes, uno a uno, sino que hay conexiones ramificadas. Sus respuestas son rápidas y transitorias, es decir, actúan de una manera muy rápida, pero no se mantienen. Esto nos ayuda para el movimiento, la postura, el dinamismo, el ritmo, la coordinación y la organización. Anteriormente era la pregunta, para esta la pregunta será, ¿dónde estoy y dónde está? Entonces ya vamos cubriendo otros dos círculos de los que habíamos estado platicando, ¿verdad? Todo lo anterior nos sirve para poder llegar a hablar de habilidades visuales. Como hemos dicho, entonces, las habilidades visuales se van desarrollando a través del tiempo, se van perfeccionando a través del tiempo y todos los seres humanos no nacemos con las habilidades visuales ya desarrolladas, sino que a través del tiempo van madurando, van mejorando, van teniendo mayor especificidad hasta llegar a convertirse en el sistema predominante del individuo, al sistema director. En las primeras etapas de la vida, la mayor parte se va haciendo de manera manual, motriz, y conforme vamos avanzando en las etapas de la vida, hasta llegar aproximadamente a los 6, a los 7 años, según el modelo de Gottman, él refiere que en esa edad ya el sistema visual se convierte en el director. Por tanto, todas las habilidades visuales pueden ser mejoradas, pueden ser utilizadas de mejor manera por todos los individuos. Difícilmente alguien que no reciba algún entrenamiento especial podrá desarrollar de manera sobresaliente las habilidades visuales. Es decir, todos somos susceptibles de mejora. Lo que platicaremos ahorita, existen muchas habilidades visuales, pero por cuestiones de tiempo y de optimizar lo que vamos a hacer, hablaremos de estas nada más. Cualquier cosa fuera de este tema, por supuesto, lo podemos platicar más adelante. Hablaremos de la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, de la visión central y la visión periférica. Por supuesto, la habilidad de la acomodación, que ya hemos estado platicando cuán importante es para el acto visual y para lo que estamos haciendo actualmente. La binocularidad, los movimientos oculares, la percepción visual y la coordinación ojo-mano. Por su parte, en el tema de la agudeza visual, es una facultad nada más para los ojos para poder conocer si estamos dentro de cierto límite viendo lo que pudiéramos decir 100%, como a veces los papás llegan y nos preguntan en la consulta, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo está viendo mi hijo? ¿Qué porcentaje? ¿100%? ¿50%? Entonces son medidas arbitrarias, pero sirven para que el papá entonces tenga más o menos una noción de si la agudeza visual es buena o no tanto. Antes del nacimiento, en el nacimiento, perdón, y en las primeras etapas, la agudeza visual puede ser menor del 20/400, es decir, hemos estado platicando que muchas habilidades visuales no están desarrolladas, pues evidentemente la agudeza visual tampoco, porque cumple un proceso de hemetropización,
que se va completando plenamente, pues 6, 7 años, ¿verdad? A los 6 meses más o menos, la agudeza visual será entre el 20/200 al 20/50. Nos vamos aproximando al 20/20, que es más o menos una medida meta que pudiéramos llegar a tener. En los 2 años, la agudeza visual puede oscilar entre el 20/100 al 20/30, y a los 3 años de edad se dice que entonces ya la agudeza visual del individuo debe de ser del 20/20. Sin embargo, aquí les lanzo otra pregunta. 20/20 entonces es equivalente a buena visión. ¿Lo pudiéramos decir que es exactamente lo mismo o son dos cosas diferentes? A ver, en el chat ayúdenos contestando esa pregunta, ya la leeremos al final, de acuerdo a lo que hemos estado platicando en esta pequeña charla. El sistema focal o visión central es quien está haciendo su actividad en esta habilidad visual. También se habla de la visión central y la visión periférica, que estos dos componentes se interactúan para que el individuo tenga una buena función, por ejemplo, de ver con la visión central todo lo que veíamos, los detalles, los colores, las formas, lectura, etcétera. Y sin embargo, la visión periférica está también trabajando y ayudando, interactuando los dos de tal manera que están trabajando en conjunto para ayudarnos a que las habilidades visuales, en este caso de la agudeza visual, se mantenga en buen nivel. Por su parte, hablaremos de la acomodación o la flexibilidad de enfoque también, que es esto que conocemos como la capacidad para movernos de un punto focal a otro cuando, perdón, le cambié aquí, perdón. De un punto focal a otro con facilidad y de manera eficiente. Nosotros, cuando estamos en el momento de la lectura, tenemos el enfoque en la visión cercana y cuánto tiempo nos tardamos en ver o en enfocar algo que se encuentra lejos. Esa es la facilidad acomodativa. Por su parte, en el tema de la amplitud acomodativa es qué tanta capacidad tenemos para incrementar la potencia de nuestro cristalino y poder enfocar algún objeto sin que se vea borroso. Estas habilidades son muy importantes porque nos permiten ver los objetos de manera clara y, por supuesto, lo que platicábamos de los procesos de miopización también tienen que ver con esto. Si mantenemos mucho tiempo haciendo alguna actividad de cerca, llegará un momento en que si pretendemos ver de lejos y nuestra facilidad acomodativa no es tan buena, tardaremos mucho tiempo en enfocar lo que queremos ver de lejos, es decir, en relajar el sistema acomodativo para poder enfocar un objeto que se encuentre en un punto diferente. Nosotros como optometristas tenemos la posibilidad, la capacidad de hacer las mediciones de esta facilidad acomodativa, por supuesto, a través de unos lentes conocidos como flippers por el término de anglosajón, pues, ¿verdad? Y con un lente negativo, con un lente positivo, vamos viendo la capacidad que tiene la persona de hacer estos cambios, ver cuántos cambios es capaz de realizar en un minuto y luego ya lo registramos. Se supone debemos de lograrlos estos de manera eficiente y sin tanto problema leyendo un texto. Perdón, y en el tema del lag de acomodación, lo medimos con un tipo de retinoscopía de cerca o dinámica, no nada más estando en una retinoscopía estática pidiéndole al paciente que vea a lo lejos, sino que hacemos que intervenga la acomodación. En los retinoscopios vienen ya también unas tarjetitas para este propósito, para hacer, por ejemplo, la retinoscopía de MEM, de Book, o cualquier otra. Hay muchos métodos que nos pueden ayudar a medir
cómo es este lag de acomodación. Por su parte, cuando hablamos de todo lo que implica la habilidad de los movimientos de los ojos, aquí se juntan varios aspectos, que es la visión o los ojos tienen que hacer un seguimiento, por supuesto, también se puede medir la fijación y los movimientos acádicos. Si ustedes recuerdan cómo es el proceso de la lectura y como vemos en esta fotografía que tenemos aquí, el proceso es más o menos hacer un seguimiento como si fuéramos dibujando una Z. Lo que ocurre es que llega el momento de la fijación para que veamos a la letra en la cual nos estamos fijando. A partir de ahí, la visión periférica nos va diciendo qué tan extenso tiene que ser el movimiento de nuestros ojos, o sea, el movimiento de sacudidas o el movimiento sacádico, para llegar a la siguiente palabra. Una vez que llegamos a la siguiente palabra, ese proceso se va repitiendo continuamente hasta llegar al final del renglón. Es decir, si nos fijáramos en este ejemplo, sería suponiendo que el 5, el 3 y el 9, cada uno fuera una palabra. Entonces, fijamos al 5, vemos de qué se trata la palabra, nuestra periferia ya nos está anunciando de qué extensión es la palabra que sigue y hasta llegar al 9. Sin embargo, cuando llegamos al 9 y hacemos este movimiento en diagonal, ocurre también una supresión, porque el movimiento, al momento en que llegamos al final, nos haría entonces tener una sensación de malestar si hiciéramos un movimiento tan rápido al momento de regresar y ver el renglón siguiente. Por tanto, todo esto también se puede medir a través de test especializados o pruebas especializadas, como pueden ser el DEM, el desarrollo de los músculos. Se le desactivó el micro. Perdón, hay muchas pruebas, gracias. Hay muchas pruebas que nos pueden servir para este propósito y por supuesto, una vez que hacemos el movimiento y retornamos, esta supresión nos permite no marearnos o no tener una sensación de malestar. Todos estos movimientos están presentes, algunos de ellos, como el movimiento del nistagmus, está presente desde el nacimiento. Y, por ejemplo, esto nos puede servir para hacer una evaluación de un recién nacido o de una persona, un bebé, para que haya una respuesta si lo hacemos con el tambor optocinético. O las tarjetas de mirada preferencial también podrán tener algún resultado porque ese reflejo ya está presente desde el nacimiento. Por su parte, cuando hablamos del tema de la visión binocular, entonces conocemos que cada ojo le envía al cerebro información y esta información es procesada por el cerebro después de haber pasado por toda la vía visual hasta poder dar una respuesta de lo que estamos viendo. Sin embargo, llega imagen de dos ojos, pero no estamos viendo doble. Estos datos nos permiten conocer dónde estamos, dónde están los objetos y, por supuesto, podemos juzgar distancias a partir de que estamos con una adecuada visión de nuestros dos ojos, o sea que nuestra visión binocular, además de toda la importancia que trae, nos sirve también para colocarnos directamente en la posición que queremos o, por ejemplo, para efectos de cuando hacemos algún deporte, para saber qué tan lejos vamos a lanzar una pelota, cuánta velocidad trae para llegar hacia mí, qué movimiento tengo que hacer con mis manos, de tal manera que este nos brinda un aporte muy importante para todo el desempeño de lo que nosotros estamos haciendo. Esta habilidad, si ustedes se fijan en esta imagen, no sé si por allá también se vendan estas pastillitas, son acá las conocemos como salvavidas, ¿verdad? Son unas pastillitas que se venden de dulce, unos caramelos, pero estas tarjetas, si nosotros colocamos nuestros ojos
en la parte inferior, en el dibujo verde y el rojo, entonces nos daremos cuenta que si colocamos un lápiz o el dedo, digamos, en el centro de los dos círculos, quien guste hacerlo, vaya haciéndolo y lo vamos haciendo juntos. Entonces el dedo lo vas aproximando hacia tu nariz, pero vas teniendo la conciencia periférica de lo que está sucediendo atrás. No sé si alguien ya lo pudo lograr, el dedo colóquenlo o un lápiz en esta posición, ¿verdad? En el centro de los dos dibujos. Entonces, poco a poco lo vas aproximando hacia tu nariz y en algún momento lograrás que aparece una tercera imagen que en teoría no debe de ser ni verde ni roja. Debe de aparecer en un color más o menos marrón o tendiendo hacia los tonos cafés, ¿verdad? Porque se supone que es la combinación. Bueno, una vez que se logra esto, es porque ya estamos logrando que nuestros dos ojos fusionen una imagen que nosotros estamos percibiendo con cada ojo. Ahí, en ese proceso, que ya los dos ojos están formando una imagen mental simple para la del centro, entonces aparecerá un efecto en el cual las letras, por una disparidad que existe, se verán algunas letras más levantadas o más lejos. Este es el proceso de la fusión que nos dará el grado de la visión binocular. ¿De acuerdo? Entonces, los dos ojos, si se están utilizando de manera simultánea, binocular y al mismo tiempo, podremos ver estos efectos. Entonces, evidentemente, a mayor separación, va siendo mayor la complejidad que esto va a traer consigo. Es decir, si vemos el de abajo, luego el segundo yendo hacia arriba, luego el tercero y luego el cuarto, el nivel de exigencia también va siendo en ese sentido. Y llegará un momento en que las imágenes, entonces, si estamos viendo la imagen virtual que se está formando en el centro, llegará un momento en que al estar viendo la parte superior, las otras las veremos como si se formara un triángulo, porque ya nuestro punto focal está en otro lugar. Si alguien lo logró, pues bueno, ahí nos lo va compartiendo en el chat. Esto sería una actividad que ahí les puede quedar de tarea. Y esto además lo puedes hacer con cualquier cosa, ¿verdad? O sea, puedes dibujar dos objetos en tu cuaderno que sean simétricos y todo, o le puedes hacer una figurita diferente, un cuadro, un círculo, y al momento de hacer la convergencia tú logras que el círculo, por decirlo así, se sobreponga al cuadro y estarás entrenando también tu capacidad de fusión, tu visión binocular. Cambiamos, espero que alguien lo haya logrado. Por ahí si alguien lo logró, nos avisa porque puede ser que le otorguemos una beca para algo. Por su parte, cuando llegamos al tema de las habilidades perceptuales, llegamos a un tema en el cual, por supuesto que también existen diferentes métodos de medición, diferentes habilidades perceptuales, es decir, pueden estar compuestas de múltiples segmentos o habilidades, vamos a llamarlas así, que tienen que ver, por ejemplo, con la habilidad de recordar las cosas, memoria visual, la habilidad de toda la interpretación que vamos a dar hacia los atributos de los objetos para compararlos uno entre otro, para comprenderlos e interpretarlos. Y por supuesto que esto nos es muy útil para el tema de cuando ya se está aprendiendo a leer. Por tanto, puede haber todas las otras habilidades están haciendo su función, están desarrollándose de manera adecuada y todo lo demás, pero si las habilidades perceptuales también no van llegando al mismo nivel, entonces esto influirá, por supuesto, en todo el proceso visual, que acuérdense, lo hemos estado platicando, es un continuo, es decir, en ningún momento hay una suspensión, todo se va dando gradual y progresivamente de acuerdo
a los momentos en los cuales va sucediendo todo el proceso madurativo. Pero aquí les voy a poner un ejemplo. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de la visualización, quiero, por favor, que memoricen esta imagen que tenemos allí. Acá en México le llamamos el juego del gato, los gringos le dicen el TikTok, ¿verdad? Las tachitas y el círculo. A ver, espero que ya se lo hayan grabado. A ver, entonces, si pudiéramos decir que se encuentran 1, 2, 3, que son los 3 espacios superiores. Luego los de en medio les colocamos el número 4, 5, 6. Nos vamos a los siguientes, la tercera hilera. Le vamos a poner el número 7, 8, 9. ¿En dónde estaban las X o las tachitas? Recuerden dónde estaban. Y por ahí en el chat nos van contestando. ¿Dónde las vieron? A ver, espero ya estén por ahí llegando las respuestas. A ver, 2, 3 y 1. 2, 6, 7. 2, 6, 7 es la que va ganando. 3, 6, 7. 1, 6, 7. Bueno, por ahí siguen las respuestas. Ahora, a ver. Entonces, ¿quién dijo 2, 6, 7? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? 1, 2, sí. 3, 4, 5, 6, sí. Y 7 abajo. Entonces, ¿cómo lograron hacer eso? Bueno, porque las vieron, captaron como si fuera una mente fotográfica, es decir, la visualizaron, después recrearon esto que teníamos acá y posteriormente dieron un concepto. ¿Se está viendo mi puntero? Dice el mouse. Entonces, 1, 2, ¿cierto? 3 nada, 4 nada, 5 nada, 6 sí tiene, 7 sí tiene, 8 y 9. Y para los más observadores, aquí estaba la respuesta. 12 y 7, ¿sí? Entonces, por eso yo la tenía clara, porque para acordarme y no cometer errores, pues ahí lo tenía. Entonces, si te grabas lo que está pasando en la pantalla y luego, aparte de eso, eres observador, te fijas que este no corresponde nada más al número de la página en la que estamos, sino que además es una clave que el expositor puso por si se le olvidaba, entonces pues más fácilmente nos vamos a acordar, ¿verdad? Esa imagen, así como la pudieron lograr en su mente, visualizarla, esto es un proceso, por supuesto se va a lograr siempre y cuando todo lo demás haya estado funcionando adecuadamente. Es decir, la visualización, en México le llamamos a este proceso como poner la cerecita en el pastel. Es decir, como darle el toque final, el toque fino, el toque elegante. La visualización es eso, el toque elegante de la visión. Porque si ustedes lo vieron, significa que su agudeza visual funciona, está bien. Si ustedes movieron sus ojos de manera adecuada para hacer los rastreos, los seguimientos, la fijación y todo lo demás, lo pudieron lograr. Y a partir de toda la información que ustedes obtuvieron, empezaron a recordar todo lo que estaba sucediendo y trajeron a conclusión las respuestas a lo cual estábamos preguntando. Muy importante todo esto, por supuesto, cuando hablamos del tema de rendimiento académico. Cuando entramos al tema de la integración visual motora, es por supuesto una habilidad tan importante en todos los aspectos de la vida, pero muy, muy relevante en todos los aspectos del deporte, para conocer cómo atrapar, cómo lanzar, cómo en la escuela, cómo escribir, cómo desarrollarnos de alguna manera que tenga que ver con el proceso. Acuérdense lo que habíamos estado platicando. La visión es ya quien está dominando todo lo que nosotros estamos percibiendo. ¿De acuerdo? La visión es quien nos manda las señales para que nosotros podamos interactuar con lo que tenemos.
Y si esta integración entre lo que vemos y lo que nos manda como señales para realizar actos motrices o actos motores, si hay una interrupción en todo esto entre lo que vemos o interpretamos para ver cómo se encuentra a distancia el objeto a donde queremos llegar, o lo que queremos lanzar, o lo que queremos atrapar, entonces tendremos en esa medida algún problema de la integración visual motora. Esto también, como una habilidad visual, puede ser, lo hemos dicho desde el principio, mejorada y potencializada. Por supuesto, si no tiene la estimulación adecuada, también puede estar interfiriendo en el desempeño del individuo. ¿De acuerdo? Estamos casi por terminar. Por aquí, Sperry concluye esto, que entre más alto en la escala filogenética nos encontramos, el sistema nervioso será más plástico y adaptable. El sistema nervioso humano es, quizá, el más plástico de todos, y entre más joven el organismo, es más plástico el sistema nervioso. Por lo tanto, el más plástico, maleable y susceptible a la influencia del medio ambiente es el de los infantes. Lo hemos platicado, pusimos el ejemplo de los gatos cuando se les privaba de la visión. La plasticidad cerebral significa toda esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ser moldeable, de transformarse, de mejorar, y en esa medida también tiene la posibilidad, por supuesto, de sufrir consecuencias irreversibles de alguna privación o alguna lesión que pueda surgir. ¿De acuerdo? Entonces, espero que después de esto que estamos escuchando, estemos de acuerdo en que hay mucho más que agudeza visual y 20/20. Mucho más de solo ponerle un anteojo al paciente y que logre ver bien de lejos y que logre ver bien de cerca. ¿Qué tal si las habilidades visuales, que son tan necesarias para realizar eficientemente las actividades, simplemente estamos hablando de las actividades de la vida diaria, ¿eh? Todos utilizamos nuestras habilidades visuales, bien o mal, eficiente o ineficientemente, pero están presentes. ¿Pueden ser mejoradas? Sí, pero primero deben de ser diagnosticadas, ¿verdad? Tienen que conocer cuál es el nivel en el cual se encuentran para saber si se encuentran dentro de los niveles esperados o aún hace falta. Hemos estado platicando que los niveles o el desarrollo o la hemetropización o la maduración y todos estos procesos son continuos y se van dando a través del tiempo. Necesitamos entonces conocer cómo es el proceso del neurodesarrollo para no esperar que el individuo realice actividades que todavía no le corresponden de acuerdo a su etapa de la vida. Pero sí tenemos que estar estimulando adecuadamente y conociendo todos los procesos para saber si todo está dentro de lo esperado o hay alguna alteración en la cual debamos de intervenir. Si tenemos la expertise para intervenir, adelante. Si no la tenemos, también debemos de conocer nuestras limitaciones y tener la humildad para poder referir con otro profesional que sabemos que sí es capaz de realizar todo este tipo de evaluación de neurodesarrollo y de habilidades visuales completas. Hasta ahora quiero aprovechar para darles un pequeño comercial. Como yo les dije, hago parte del Consejo Mexicano de Optometría Funcional y nosotros tenemos como misión en este año, aprovechando el tema de la pandemia y aprovechando algunas otras cosas, hemos estado desarrollando algún tipo de capacitación que vamos a ofrecer a través de una plataforma virtual con un convenio que tenemos con un grupo que se llama iHeartBT más Comov. Estamos preparando ya 2 cursos, los tenemos ya muy en puerta, con el permiso del presidente Renzo, Jessica Suelen y de todos ustedes les comparto esta información.
En mes de agosto vamos a lanzar un curso que se va a conocer como el curso de los 21 puntos, donde vamos a hablar de todo el modelo visual del doctor Skeffington, donde se va a hablar desde los fundamentos de esto, y hablaremos también del examen visual de 21 puntos, que por ahí no sé si lo han escuchado, están familiarizados, y si no, pues es la oportunidad de conocerlo, en donde se evalúan las funciones visuales desde el punto de vista de la visión lejana, de la visión cercana, pero además los procesos acomodativos, vergencias funcionales, algunos test complementarios, y remataremos con todas las habilidades perceptuales, desde el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, se hablará de una manera muy extensa. Por ahí esperen noticias. Ahí le pediré a mi querida amiga Suelen nos haga favor de compartírselos en cuanto esté. Y además, pues la noticia es que ella también nos acompañará como profesora invitada. Entonces, cordialmente invitados todos, si es que esto generó en ustedes alguna inquietud de conocer un poquito más de todo lo que se puede hacer para marcar lo que conocen dentro del mundo de los negocios como características únicas de venta. Imagínense que ustedes se conviertan en evaluadores de habilidades visuales y que hagan exámenes de visión perceptual y que además den sugerencias a los pacientes, ¿verdad? Y que digan, es que en ninguna parte me habían hecho eso. Creo que se va a sentir bien el paciente porque le están ayudando. ¿Cuántas veces no les ha tocado que llegue el paciente con algún problema visual porque no conoce de qué se trata y ustedes lo revisan o alguien lo revisa y resulta que el paciente está viendo 20-20 de lejos, está viendo 20-20 de cerca y sin embargo se queja de algo está pasando? ¿Y cómo está la acomodación? ¿Y cómo están las vergencias funcionales? ¿Y qué tal las habilidades perceptuales? ¿Y qué tal todo lo que hemos estado viendo en este momento? Y ustedes allí, si esto generó un poquito de inquietud, tráiganlo a su mente y digan, se parece a aquel paciente que vino quejándose de dolor de cabeza y que se cansaba cuando leía y que leía y no comprendía lo que leía y que tenía que leer y releer, que se guiaba con el dedo, que movía todo su cuerpo para poder estar leyendo y que el papá se queja de que el niño no se queda quieto y que una serie de cosas que las traemos a este ámbito y entonces nos daremos cuenta que podremos o tendremos la capacidad de ayudar a los pacientes de alguna u otra manera. Entonces, cordialmente invitados, esperen mayores noticias y así como les fui diciendo también en 2 diapositivas, tema relacionado a la miopía, también vamos a desarrollar otro curso para manejo integral de la miopía, desde el punto de vista de la optometría funcional, pasando por todas las habilidades visuales y rematando con los temas de lo convencional que pudiera ser los lentes especializados, lentes de contacto especializados, ortoqueratología, hablaremos de nutrición y todo lo demás. Estén pendientes y por ahí con mucho gusto esperamos contar con ustedes en próximos eventos que se vayan realizando. Entonces, a ver, recapitulemos. Respondan por allí en el chat. ¿Cuál de los ciegos era quien tenía razón? Doctor Luis, Francisco, perdón. Según las respuestas que estaban dando, ya en un inicio, ¿no? En ¿Sí? inicio de las preguntas, 2 compañeras decían que todos, porque cada uno tiene una visión diferente para el mismo objeto. Es lo que 2 de los profesionales han contestado así, ¿no? Para la pregunta de cuál de ellos tenía la razón. Sí. Sí, entonces, efectivamente, esta conclusión nos lleva a eso, ¿verdad? Que dependiendo de las experiencias que nosotros hayamos tenido, de esta capacidad que tengamos de interactuar con la información, porque una cosa es que la recibimos y otra cosa diferente es qué hacemos con la información, cómo interactuamos con la información, qué sentido le damos o para qué la utilizamos. Cada uno de ellos lo vio desde su perspectiva y cada uno de ellos estaba parcialmente en lo cierto,
porque era lo que estaba percibiendo, ¿cierto? Lo estaba trayendo de acuerdo a donde estaba su colocación en el espacio en ese momento, ¿no? En relación al elefante. Por tanto, pues todo puede ser verdad, todo puede ser mentira. Todo depende de la habilidad con que se mira. Muchas gracias. Excelente, doctor Francisco. Y lo otro, había un comentario que usted nos hizo sobre el 2020, ¿no? Y muchos colegas han respondido también de que, efectivamente, bueno, 2020 no significa realmente tener una buena visión, que no se puede saber si los demás habilidades estén desarrolladas. Claro, entonces vamos ya coincidiendo, ¿verdad? No sé si ese concepto todos lo teníamos desde antes de esta charla. Espero que sí, pero si no, entonces espero que esta charla invite a que veamos que hay todavía más allá del 2020, y acuérdense, como lo dije más o menos al principio de la charla, nuestro eslogan dice, más que 2020, el desarrollo visual. O sea, tener en cuenta todas las habilidades visuales para que ayuden al individuo a ser más eficiente, más preciso y, por supuesto, realizar las actividades de mejor manera. Y una pregunta que hay por acá de una compañera, si dice que si es cierto que es mejor tener una homolateralización y no una lateralidad cruzada, ¿por qué? Sí, en ese sentido, no necesariamente es mejor la homolateralización. Por ejemplo, eso quiere decir que tu ojo dominante es el derecho, mano derecha dominante, pie derecho dominante. Hay gente que, por ejemplo, para los atletas es muy adecuado tener lateralidad cruzada, porque se desempeñan muy eficientemente. Y no necesariamente, por ejemplo, hay una corriente, una teoría que se utilizó más o menos recientemente, en la cual hablaban de que si tu ojo dominante, vamos a llamar que el derecho fuera el ojo dominante, entonces lo que estaban haciendo, yo digo como una aberración, era ocluir el ojo dominante, el ojo derecho, para que tu ojo izquierdo o tu ojo 2 hiciera una mejor función. Sin embargo, sabemos que nosotros somos seres que trabajamos con los dos ojos, con las dos manos, con los dos pies, y todos estos son complementarios. Es decir, no necesariamente hay un problema de que haya lateralidad cruzada. Todo esto, evidentemente, siempre y cuando todas las habilidades visuales se encuentren bien desarrolladas. Entonces, la dominancia no significa efectivamente que tenemos que actuar o que todos tener la homolateralización. Eso es un concepto que no es totalmente cierto. Pues bien, ya que, a ver, alguna pregunta más por aquí. Ya más preguntas. Pues yo creo que muchas gracias por los conocimientos del día de hoy. Creo que todos nos hemos quedado con que el 2020 no es solo suficiente para tener una buena visión, ¿no? Sino que hay que ver más habilidades referentes a ello. Y comentarle, doctor, que tiene muchos saludos. Estamos muy agradecidos de la participación, primero que los colegas de Perú, tenemos de Argentina, tiene de Bolivia, de México, obviamente, y de Chile, ¿no? O sea que estamos muy agradecidos de la participación, doctor. Le voy a ver si está por allí Suelen, para dejarle las últimas palabras. ¿Cómo están? Para el cierre, para el cierre. Buenas noches a todos. Un placer que todo el grupo de profesionales de Perú, de ambas jerarquías, de forma universitaria y técnicos, estén aquí apoyándonos con su presencia. Y bueno, agradecer al doctor Francisco, que pertenece a la Asociación del COMOF de México y Optometría Funcional. Como él repitió y también repito, para nosotros aspirar al nivel que ellos tienen, al igual como en Colombia y México, para nosotros es una forma muy enriquecedora de participar
esta reforma activa y como también lo repitió nuestro querido colega Francisco, si han tenido conceptos antes, esta es una nueva charla para poder impartirla y poder sacar el máximo provecho. Agradecer al doctor Francisco Pérez por su tiempo, a ustedes también por su tiempo, participación. Ya sabemos que estamos reactivándonos otra vez en la parte laboral y sobre todo no se olviden siempre apostando por la capacitación profesional, apostando en el conocimiento, la parte académica y sobre todo para poder desarrollarnos profesionalmente. Muchas gracias a todos, gracias también Francisco, te mando un súper abrazo. Abrazo a todos ustedes y pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo congreso. Un abrazo. Un abrazo, cuídense todos.